Ya vamos a empezar con la exposición. Mi nombre es Roberto Martínez Matos. Me asesoró el doctor Silva, R4 de Medicina Interna. Y el día de hoy vamos a dar el tema de dengue y leptospirosis, las cuales son enfermedades que son transmitidas a través de un vector o son transmitidas a través del contacto con la orina o con animales, son conocidas también como zoonosis, y tienen como característica que producen un síndrome febril hemorrágico, aunque la mayor parte de las veces el cuadro clínico no se va a manifestar como tal, vamos a ver más adelante. En cuanto al contenido, pues básicamente es la estructura general que hemos llevado. Vamos a empezar con una leve introducción, las generalidades de cada una de las enfermedades. Primero vamos a hablar del dengue, después de la leptospirosis, algunos datos de la epidemiología y por qué es importante hablar de estas enfermedades, sobre la patogenia, para entender más que nada, no meternos tanto en esto, pero para entender más que nada cómo se manifiesta la enfermedad, por qué se manifiesta y que relacionarlo con las complicaciones que presenta cada una y pues la diana de tratamiento, el cuadro clínico, los hallazgos de laboratorio, diagnóstico y el tratamiento, que vamos a ver que en estas enfermedades las medidas de prevención son muy importantes. Para la exposición nos basamos principalmente en unos artículos de revisión del 2015-2019 que son muy importantes en la literatura, además de los datos de las guías de práctica clínica de la Organización Mundial de la Salud, las últimas actualizaciones. Empezando con la enfermedad por dengue, pues acabamos de tener un brote epidémico muy importante. Es una enfermedad transmitida por el vector, ya todos conocemos el mosquito que lo transmite, que es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti, pero también como una segunda clase de mosquito, el Albopicus, que se conoce como el tigre asiático. Pues nada más como para dar la importancia que tiene este mosquito en la transmisión de la enfermedad en lugares como Asia, ¿no? Es transmitida por el vector. Es la enfermedad actualmente, la enfermedad arboviral más importante. ¿Qué significa arboviral? Que es transmitida por artrópodos. En los últimos años se ha visto una incidencia aumentada de hasta el 400% del 2000 al 2013, y actualmente se considera que hay 400 millones de casos a nivel global por año, de ahí la gran importancia, y hasta el 10% de los síndromes febriles en regiones endémicas van a ser presentadas secundarias a la picadura del mosquito por enfermedades. Actualmente también se considera como un importante diagnóstico diferencial o la principal causa de fiebre en personas que regresan o que son de un área endémica. Se conoce esta distribución a nivel mundial. Este es el mapa, nos lo da la Organización Mundial de la Salud. Vemos que las regiones más afectadas son regiones de climas cálidos, tropicales, y principalmente esta enfermedad se da en la región asiática. Se da en el oeste del Pacífico, en el sureste asiático, y no nos quedamos atrás en Latinoamérica. Los casos notificados desde 1990 a 2015, tanto como casos sospechados como confirmados por laboratorios, según la OMS, vemos esta gráfica como han ido aumentando continuamente conforme el paso de los años,
y en verde vemos, se grafica la región americana, es lo verdecito es la región americana, lo azul oscuro es la región del sureste asiático y lo azul claro, que es lo que más predomina, es el oeste del Pacífico. Y pues, ¿cómo se ha distribuido la enfermedad aquí en nuestro país? Las regiones más oscuras son donde hay más incidencia reportada de infección por dengue, como por ejemplo Nayarit, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán. Esta enfermedad pues se ha ido aumentando principalmente por dos cosas: la sobrepoblación, la contaminación asociada a esta y los cambios climáticos a nivel mundial. Esta enfermedad es transmitida, como dijimos, por el mosquito Aedes, el cual es un mosquito peridoméstico que deposita sus huevos en reservorios de agua que está estancada. Es por ello, pues, con la contaminación y principalmente en temporadas de lluvia es cuando el mosquito produce sus huevos, que después evolucionan a larvas, posteriormente a pupas y ya evolucionan a la fase adulta. Principalmente es el mosquito hembra que necesita de la picadura y de la sangre para su reproducción. La transmisión, la principal, pues es a través del vector, aunque sí se han reportado casos de transmisión de una madre a su hijo. Principalmente esto se da durante el tercer trimestre, cuando la infección, cuando hay una viremia en el tercer trimestre y se produce la contaminación a través del canal de partos, más no a través de forma transplacentaria, y se relaciona con parto prematuro y con bajo peso al nacer. También se han dado casos relacionados a infección por transmisión sanguínea, por trasplante de órganos, contaminación por picadura de agujas y contacto con secreción de mucosas. Previamente ya se había aislado la presencia del virus en secreción tanto vaginal como en semen. Sin embargo, no es hasta reciente, en un caso de Madrid, que se vio un contacto de transmisión sexual por dengue, ¿no? Y se reporta apenas en Netscape. Hablando un poco del virus, generalidades, es el género Flavivirus. Este virus son 4 serotipos y se describen como D, E, N, V, del 1 al 4. El serotipo que se correlaciona con una enfermedad más severa es el número 2. Este virus es RNA y codifica 11 proteínas, las cuales van a envolverlo y van a tener, le van a dar la virulencia. Los factores de riesgo del individuo, estos son muy importantes porque son los que van a generar una infección severa. La infección secundaria, que vamos a hablar más adelante, es más severa que una infección primaria. Los serotipos que se han relacionado más con la infección severa es el 2 y el 3. Se ha visto que hay ciertos grupos de edad en los que hay más tasa de infección severa, como niñez tardía y en adultos, en lugares donde hay mucha incidencia del dengue, las mujeres embarazadas en el tercer trimestre principalmente, y en adultos con comorbilidades principalmente pulmonares como asma, EPOC y también pues, la anemia de células falciformes como ejemplo, ¿no? También en pacientes con diabetes mellitus, por ejemplo. Imagen es muy compleja, pero realmente pues es básicamente como el mecanismo de producción de los virus, cómo ocurre una infección primaria, cómo el virus es fagocitado por una célula, cómo el RNA del virus utiliza el material genético del huésped para su producción, para su replicación en el retículo endoplásmico, y es liberado. Esta liberación posterior, entra uno, por ejemplo, y salen 4, hablando así nomás en términos generales, produce una respuesta inflamatoria que sí se ha correlacionado el grado de viremia con el grado de respuesta inflamatoria que va a haber en el paciente. Se empezó a ver que hay, por ejemplo, después de un brote del serotipo 1 que no causó muchos estragos en cierta región, y posteriormente de unos 3-4 años hay un brote del serotipo 2 o de cualquier otro serotipo diferente, se veían más casos
de un dengue severo. Esto se tiene la teoría de que es una respuesta inmune ayudada por los mismos anticuerpos, ya que el huésped produce anticuerpos que reconocen el serotipo, todos los serotipos del dengue, tanto del 1 al 4. Sin embargo, no es igual de eficaz para los demás serotipos. Entonces, aunque, por ejemplo, hayamos tenido una infección del tipo 1 y hayamos creado inmunidad de por vida contra el tipo 1, se crea también inmunidad cruzada de unos 3 meses a unos 2 años para los demás serotipos, pero ya pasada esta inmunidad, estos anticuerpos no neutralizan a los otros serotipos, facilitando la entrada del virus a la célula, y al no neutralizarlo se crean más virus y esto lleva a una respuesta inflamatoria más severa. Es por ello que una infección secundaria por otro serotipo es más agresiva. ¿Okay? Y previamente se tenía una vacuna que fue aplicada en personas que eran seronegativos y seropositivos para infección, o sea, que no tenían una infección previa con el virus del dengue, y otros que sí. Y se vio que los que no tenían una infección previa y posteriormente se infectaban con otro serotipo, había una infección severa en ellos por el mismo mecanismo. Entonces esta vacuna se dejó de usar porque producía más infecciones severas y solo se está usando en personas que ya tienen, que son seropositivos. El mecanismo en cuanto al tiempo y a la evolución del virus en el cuerpo y que se correlaciona mucho con las fases clínicas es, primero tenemos una gran carga viral en el organismo que va a ir disminuyendo conforme pasan los días de la enfermedad hasta neutralizarse y hasta quedar en cero. Sin embargo, llega la fase crítica como en el día 3, 4, que produce una capilaridad, una extravasación capilar que va a ser, digamos, el punto principal para las complicaciones y las manifestaciones clínicas, la extravasación capilar. Entonces, hay dos últimas revisiones del dengue por la Organización Mundial de la Salud, una que se hizo en 1997 y una que la última es del 2009, que varían en cuanto a las definiciones. Puse la del 2009, la define como dengue probable sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue complicado. El que es sin signos de alarma es la sospecha a través de un paciente que regresa a una zona endémica o que vive en una zona endémica y que tiene fiebre. Ya con estos dos y además dos de los siguientes síntomas asociados, el paciente presenta vómito, náusea, urticaria. Si ven, son datos muy inespecíficos, pero ya teniendo estas dos características se puede sospechar un dengue probable. Ahora los datos de alarma que hay que tenerlos muy en cuenta, que son datos que nos van a hacer sospechar que un paciente puede evolucionar a severidad y pueda requerir tratamiento inmediato, es la definición previa más los siguientes: si presenta un dolor abdominal, si hay vómito persistente, si hay deshidratación, si hay datos de sobrecarga o retención hídrica, esto secundario pues a la fuga vascular, si hay sangrado, si hay deterioro del estado de alerta, o si hay un incremento del hematocrito o disminución del conteo plaquetario. Y define el dengue severo, la OMS 2009, como 1. Extravasación del plasma con choque o con dificultad respiratoria; 2. Uno con sangrado severo; y el 3, con datos de falla orgánica. La falla orgánica principalmente se manifiesta a nivel hepático o a nivel cognitivo, o sea, se manifiesta con elevación de transaminasas, principalmente la AST, o con deterioro del estado de alerta, o puede haber involucro a otros órganos. Y la otra definición es dengue ya confirmado por estudios de laboratorio. Pues nos va a hablar también de cómo se realiza el diagnóstico de dengue. Es aislamiento del virus en las primeras días de la enfermedad, de ser por cultivo, el aumento de los anticuerpos, la identificación del antígeno viral, principalmente el NS1, y la detección de secuencias genómicas por PCR. Aquí las diferencias entre la clasificación de 1997 y la de 2009. La de 1997 pues lo definía como un síndrome febril
y como un síndrome hemorrágico febril. Ya la actual lo define como sin complicaciones y con las complicaciones previamente descritas. Ha habido cierta controversia entre cuál es mejor, sin embargo, ya hay varios estudios y análisis estadísticos como esta revisión sistemática donde comparan tanto la definición de 1997 como la del 2009 y se vio que había mejor sensibilidad y especificidad, que mejoraba mucho al momento de realizar el triage para iniciar un tratamiento de soporte de forma temprana al paciente y así pues evitar pues, la mortalidad, viéndose una mayor sensibilidad y especificidad, aunque no es tanta, pues sí es relevante. Y pues como conclusión, una mejor aplicación clínica de la clasificación del 2009, que es la que acabamos de decir. El cuadro clínico, pues si bien dije que era el síndrome febril hemorrágico como una característica de esta enfermedad, solamente el 25%, un cuarto de los pacientes van a presentar algunas manifestaciones clínicas y no necesariamente severas. Se manifiesta generalmente como una enfermedad febril autolimitada con signos y síntomas inespecíficos, puede haber trombocitopenia leve, puede haber vómito, dolor abdominal, y el síndrome de extravasación capilar, que es el que debemos de tener mucho ojo clínico al momento de diagnosticarlo para iniciar el tratamiento. Se dividen las fases clínicas como una fase febril, una fase crítica y la fase de recuperación. Estas se correlacionan mucho con la fisiopatología, con el momento de los datos clínicos y también con en qué momento vamos a utilizar ciertas herramientas diagnósticas dependiendo de la fase. Se presenta una incubación normal de 4 a 7 días y hasta 14 días, por lo que siempre que tengamos un paciente que ha presentado un viaje dentro de 14 días y ha presentado fiebre y además presenta los otros datos, pues alto índice de sospecha. La fase febril pues es el síndrome clínico de fiebre más pues, la deshidratación que en niños puede llevar a convulsiones. La fase crítica que se puede presentar con choque asociado a una fuga o extravasación vascular sistémica, además de hemorragia y con daño a órgano, como lo define la OMS. Y la fase de recuperación, que esta puede presentar hipervolemia si hay una reanimación hídrica importante por lo que se acumulan los líquidos. Y en esta gráfica podemos ver la definición en cuanto a los días de la enfermedad y cómo van transcurriendo las fases de la evolución natural del dengue, como vemos la temperatura, por ejemplo, que la fase febril, como dice, hay un aumento, como vemos que en la fase crítica disminuye, y este es un dato importante en cuanto comienzan los otros datos, como la trombocitopenia, cuando comienza el aumento del hematocrito, el sangrado o el daño a órgano, se correlaciona mucho con la disminución de la temperatura. Baja la temperatura y empiezan todos los problemas, por ello se llama la fase crítica. Pues, y se relaciona también con la serología y virología, las pruebas de diagnóstico que vamos a echar mano para hacer el diagnóstico. La fase febril es cuando el virus está a todo dar en la sangre, posteriormente disminuye y empieza la fase crítica, donde va aumentando la reacción inmune y posteriormente la fase de recuperación, donde ya tenemos una inmunidad hacia el virus. Como dije, los primeros en presentarse son los anticuerpos IgM, que son los más específicos, y los IgG que nos hablan pues, de cronicidad. Los IgG pueden durar toda la vida hacia el serotipo por el cual fue infectado, y también tiene una reacción cruzada hacia los demás serotipos, una protección se puede decir hasta 2 años para una infección secundaria. La fase febril, pues aquí nada más ya con palabras escritas lo que dije, es una duración de 3 a 7 días con síntomas sistémicos inespecíficos. También puede haber el dolor retroorbitário, que es otro dato pivote asociado a la mialgias, artralgias y a la fiebre. Se manifiesta sin síntomas respiratorios, esto en contraposición al virus de la influenza o el cuadro clínico de la influenza. Y los signos son también muy inespecíficos, se puede presentar con un rash, el cual es morbiliforme, es en extremidades y en la cara, eritema faríngeo conjuntival,
el sangrado de mucosas, una linfadenopatía generalizada y hepatomegalia, que también podría producir el dolor. Aquí hay algunas imágenes de los datos clínicos, el rash cutáneo que se puede manifestar del 50 al 82%, como vemos, pues sí es prevalente. Son lesiones que pueden coalescer y pueden causar prurito, incluso aunque no esté el rash presente, no hay alguna imagen o alguna dermatosis, puede haber prurito en estos pacientes. Y también en la exploración de fondo de ojos se manifiesta con hemorragias retinianas y con exudados algodonosos principalmente. La fase crítica, que lo que más llama la atención es el síndrome de extravasación capilar sistémica y la hemorragia. La hemorragia puede ser a cualquier nivel, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel digestivo, puede haber sangrado transvaginal. Los principales daños, lugares de hemorragia que conllevan a un desenlace fatal es a nivel gastrointestinal y a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central se puede manifestar incluso con un síndrome de Guillain-Barré, rinitis transversa, crisis convulsivas es de lo más frecuente. La falla cardíaca no es tan prevalente, pero se puede manifestar como bradicardia sinusal, arritmias menores o miocarditis, y falla ocular con todas estas descritas. El síndrome de extravasación capilar, como un paréntesis entre las fases, es importante conocerlo, ya que conlleva al desenlace fatal del paciente si no se trata adecuadamente. Tiende a iniciar entre los días 4 y 6 de la enfermedad y concuerda con el cese de la fiebre y el inicio de la fase crítica, y tiende a resolverse entre los 2 a 3 días. El diagnóstico se realiza con un hematocrito o analizando la hemoconcentración de más de 20% en el paciente con un basal. Se caracteriza por la depresión de volumen intravascular, hipoproteinemia, derrames serosos a nivel de pleuras, a nivel miocárdico, o a nivel incluso puede presentarse con ascitis. Y el síndrome de choque por dengue se define como una presión de pulso que disminuye menos de 20 milímetros de mercurio, o que hay hipotensión por edad. Y también se presenta en ciertas fases, que la fase prodrómica es la fase inespecífica de la enfermedad, la fase febril, la fase de hemoconcentración, ya la fase propia de fuga en cuestión de horas, y ya a los días una fase de restauración de volumen intravascular y reabsorción del todo el volumen que se haya extravasado. El signo del torniquete se recomienda utilizar por la OMS, esto pues por la falta de recursos en muchos países, y si hay cierta sensibilidad y especificidad que lo respalda, se recomienda inflar el manguito entre la presión sistólica y la diastólica por 5 minutos, y es positivo si hay más de 3 petequias por centímetro cuadrado o más de 20 por pulgada cuadrada. Y aquí hay algunas imágenes de sangrado en lugares de inserción de catéteres en pacientes con dengue. También se puede presentar daño a otros órganos, aunque los principales son el hepático y el sistema nervioso central. Con el cambio en el estado de alerta también puede haber una lesión renal, aunque es rara, manifestada por hematuria microscópica, y puede ser secundaria a la radiomiólisis o puede ser prerenal por choque. La fase de recuperación, que dura entre 1 a 2 semanas, con un adecuado manejo de soporte, se ha reportado que los pacientes pueden llegar a presentar un síndrome postviral con depresión y fatiga, y con los datos clínicos de la fase febril, aunque ya el virus ya no se presente en la sangre. Puede presentarse un rash convalescente ya de lenta evolución, y si el paciente presenta fiebre persistente, nos hace sospechar pues, que hay una probable infección secundaria relacionada. Los hallazgos de laboratorio que se presentan también son un poco inespecíficos, pero se relacionan mucho, ya relacionados con la clínica, nos pueden llevar al diagnóstico. La trombocitopenia y la leucopenia, estas se producen por un daño inmunológico hacia produciendo la lisis de las células, y no necesariamente está escrito que no se relaciona con el grado de hemorragia. O sea, la trombocitopenia en estos pacientes no tiene nada que ver con la hemorragia, ya que hay otros factores implicados como inmunomediadores
o reacciones cruzadas contra el factor de plasminógeno y además los factores de coagulación alterados, lo que conlleva más bien estos a las hemorragias de las mucosas en estos pacientes. Entonces, una pregunta así muy común es si en esos pacientes está recomendada la transfusión plaquetaria profiláctica. Pues la respuesta es no, porque no tiene mucho que ver, al menos de que haya sangrado y haya trombocitopenia importante de menos de 20.000. Puede presentarse linfocitos atípicos, neutropenia severa, que tampoco se ha relacionado con el grado de severidad de la enfermedad, ni se recomienda un tratamiento antibiótico profiláctico para tratarla. La prolongación de tiempos de coagulación, elevación de aminotransferases, principalmente la AST, y hiponatremia por la fuga vascular. En cuanto al diagnóstico, tiene mucho que ver la fase en la que se encuentra el paciente, el momento en el que le vamos a realizar la prueba. Antes del día 5 se puede aislar al microorganismo, ya sea por cultivo celular o por la detección del RNA del virus por transcriptasa reversa, o la detección de antígenos, que es el NS1 por prueba de ELISA. El virus, después del 5.º día de la enfermedad, va a desaparecer de la sangre y posteriormente van a iniciarse los anticuerpos, tanto los IgM como los IgG, y pues recomiendan las guías que se utilice tanto el NS1 como el anticuerpo, ya que proporcionan un mayor periodo de ventana para el diagnóstico de buscando pues tanto la fase aguda como la fase ya convalescente de la enfermedad. Aunque ahí hay que tener mucho en cuenta de que puede haber una reacción cruzada tanto de anticuerpos como del antígeno por otro flavivirus, que es el Zika. Entonces puede llevar a falsos positivos. Y esta gráfica es para ver cómo a través de los días de la enfermedad se van recomendando ciertas pruebas de diagnóstico para el diagnóstico. Los anticuerpos ya en las fases más tardías y las pruebas de antígeno o de aislamiento del virus en las fases más tempranas. El tratamiento, pues todavía no hay una forma específica de tratarlo. La piedra angular aquí es la reanimación hídrica, el tratamiento de soporte con 3 a 5 mililitros kilo hora, reanimación agresiva en las primeras horas. Hay que reconocer y darle el tratamiento hídrico de forma temprana, y pues por eso se recomienda mucho la clasificación del 2009, porque nos ayuda a identificarlo de forma temprana. Pero hay que identificar también ya cuando haya una sobrecarga hídrica, entonces hay que estar pendiente y hay que llevarlo a un equilibrio. Se recomiendan tanto soluciones cristaloides como coloides, todavía no hay una diferencia en cuanto a los estudios de qué es mejor. Y la transfusión plaquetaria profiláctica, como mencioné previamente, no está recomendada. Hay otros, se han intentado buscar tratamientos específicos para esta enfermedad, como antivirales, la cloroquina, el valapamir, el Selgocivir. Sin embargo, no han dado buenos resultados. Ahorita está en estudio, bueno, hay otras dianas de tratamiento, como los anticuerpos monoclonales o medicamentos que están dirigidos hacia la membrana del virus, pero todavía están en estudio. Los corticosteroides, muy importante, tampoco han mostrado evidencia de que mejoren que disminuyan la mortalidad. Y pues la transfusión plaquetaria profiláctica no está recomendada todavía. Lo más importante para el diagnóstico en esta enfermedad es el control del vector. Es una propuesta estratégica definida por la OMS para reducir la mortalidad para el 2020. Otros métodos para controlar el virus son métodos biológicos, químicos y ambientales, la fumigación, control de los criaderos del mosquito, que esto es de lo principal que se puede, principal medida de salud pública que se ha implementado, ya que pues a través de la educación de las poblaciones es como se puede erradicar más sencillamente. Y respecto a la vacunación, que mañana lo vamos a ver en el artículo que se va a revisar, hay una nueva vacuna en fase 3 todavía, que ha mostrado una eficacia del 80% en las personas con enfermedad de dengue. Todavía faltan las demás fases de estudios de la segunda fase, la segunda parte de este estudio,
es ver hasta 6 meses el desarrollo de estos pacientes jóvenes, sanos, y de Asia y de América Latina. Pero eso lo vamos a ver mañana. Y ya, pasando a la leptospirosis, cambiando a otra enfermedad que se manifiesta con síndrome febril hemorrágico. Esta pues no es transmitida por vector, esta es una zoonosis transmitida por animales, principalmente por la rata café, la rata común, y se relaciona también mucho con la sobrepoblación, con la contaminación y con áreas tropicales donde hay inundaciones, y es transmitida, bueno, el agente causal de esta enfermedad es una espiroqueta como el Treponema pallidum. Está descrita desde 1886 por Adolf Weil, es un alemán. Esto lo describía como una enfermedad acompañada como de ictericia, esplenomegalia y nefritis. Son los datos pivote de esta enfermedad, y la leptospira fue observada hasta 1907. Pues como ya mencioné, es una enfermedad de transmisión zoonótica por una espiroqueta, y la transmisión de ya sea por contacto directo, puede ser por contacto con la orina, ya sea por deglución o por contacto con las lesiones, por lesiones en la piel o agua contaminada. No nada más es transmitida por la rata, sino también puede ser transmitida por animales domésticos como el gato, el perro, y animales de granja, ¿no? Principalmente mamíferos. Presenta una fase de incubación de 7 a 12 días. Hay una incidencia de más de 1 millón de casos por año, aunque no es tan común como el dengue, pues sí presenta bastantes casos. Y aunque es global esta enfermedad, principalmente se da en regiones tropicales y en áreas pues, con malas condiciones de sanitización, afectadas por inundaciones. El principal portador, que es la rata común, con orina infectada, ya que el virus, esta bacteria se localiza o se guarda en los túbulos colectores renales, y de ahí es por lo que la transmisión a través de la orina es muy común, y puede adquirirse puede adquirirse en el humano principalmente por el contacto de estas sustancias. Hay factores de patogenicidad tanto del huésped, epidemiológicos y del patógeno. En el huésped pues se ha descrito que tienen que ver con pacientes jóvenes y pacientes pues, en los extremos de la vida, con el antígeno de histocompatibilidad, la integridad de la piel y el uso de ciertos aditamentos protectores durante el labor de la persona o durante sus actividades al aire libre. Cuestiones epidemiológicas de sanitización, de urbanización y de drenaje y que produzcan inundación, y factores propios del patógeno como la virulencia. Los factores de riesgo que se han visto en esta enfermedad, pues principalmente es la exposición, el contacto. Entonces todo lo que tenga que ver con esto, como la ocupación en granjeros, en agricultores, incluso en carniceros, personas que tengan contacto con secreciones contaminadas, actividades al aire libre como kayak, nadar, incluso se han visto reportes de brotes en triatlones, un viaje al área endémica en épocas de lluvia, y pues estar expuesto a ambientes con pobre control sanitario. Este es un estudio de cohorte, un estudio retrospectivo francés, donde analizaban las principales actividades relacionadas con esta enfermedad. Digamos, con los deportes acuáticos son de los más importantes para la adquisición, tanto la pesca, nadar o ir de kayak, y pues también algunas ocupaciones que ya les mencioné, y contacto directo con los roedores. En cuanto a la patogenia, esta se transcurre en 2 fases. Una fase de diseminación de la bacteria hematógena, a diferencia, por ejemplo, del Treponema pallidum y otras espiroquetas. Esta no se queda en la piel, sino que se puede decir que es hepatotrópica, diseminándose hacia todos los órganos, pero principalmente en el hígado, principalmente en el espacio perisinusoidal, lo que ocasiona una alteración de la estructura hepática, y a su vez pues el aumento de la bilirrubina conjugada, la bilirrubina directa. La segunda fase, que es una fase inmune, donde ya empieza a haber la producción de los anticuerpos. Sin embargo, esta es la fase de la reacción inmune cuando se presentan las complicaciones en la enfermedad.
Aquí he escrito las fases de acuerdo al transcurso del tiempo. Primero, un periodo de incubación de 2 a 10 días, una fase séptica con las manifestaciones inespecíficas. La mayoría de los pacientes no van a presentar ictericia y se ha reportado hasta un 5 o 10%. Perdón. Y después una fiebre, una fase inmune. Este es un estudio histopatológico donde se puede ver la arquitectura del hígado alterada, ya que no se deberían de presentar estos espacios en blancos entre cada célula. Esto que hay aquí, esta disrupción de la arquitectura, es lo que causa secundariamente la elevación de las bilirrubinas. El cuadro clínico de la leptospirosis, pues también es inespecífico, es como un cuadro catarral, pero se asocia como dato pivote, pues la ictericia es muy importante y la hemorragia. La mayor parte de las veces se manifiesta como una enfermedad leve, como un síndrome febril autolimitada, pero sí puede presentarse como una enfermedad fulminante. Como mencioné, pues tiende a ser asintomático o producir algunas manifestaciones leves, producir un síndrome febril con mialgia, pero la enfermedad severa, que es la que debemos de tener mucho cuidado, y se detecta a través de la ictericia asociada a lesión renal, hemorragia pulmonar, meningitis, y pues esta lleva una mortalidad del 15%. En un estudio retrospectivo en la unidad de terapia intensiva, evaluó los datos clínicos más prevalentes en enfermedades con leptospirosis que llegaban a la unidad, y se vio que la fiebre, la ictericia, mialgia y el síndrome hemorrágico son los que más se presentan en estos pacientes. Vemos que el síndrome hemorrágico hasta un 54% y asociado pues a una hemorragia alveolar pulmonar difusa, y se encontró como el dato de mayor pronóstico en estos pacientes la alteración del estado de alerta como mayor predictor de mortalidad. Algunas imágenes de pacientes con leptospirosis, donde vemos pues la ictericia generalizada y conjuntival, la presencia de hemorragia subconjuntival y epistaxis, y una radiografía de tórax con una ocupación alveolar difusa por hemorragia. Al líquido cefalorraquídeo también pues presenta ciertas manifestaciones, también se le puede estudiar para hacer el diagnóstico. Generalmente se manifiesta como una meningitis acética con proteínas no tan altas y con aumento de las células de predominio linfocítico asociado pues a los datos clínicos de la meningitis. Cuanto al análisis de laboratorio, puede haber una elevación de leve a moderada de aminotransferasas. La elevación predominante de bilirrubina va a ser la directa, por lo que ya mencioné en la fisiopatología. Puede haber leucocitosis, trombocitopenia, prolongación de tiempos, la elevación de ácidos por ya en la fase inmunológica de la enfermedad, cuando la bacteria se deposita a nivel de los túbulos renales. Y es importante en el análisis del examen general de orina se puede presentar piuria, hematuria y proteinuria. Bueno, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, el estándar de oro considerado a nivel global es la microaglutinación. La prueba de microaglutinación, se obtiene mediante el suero del paciente, que se hace reaccionar con antígenos de la leptospira, está haciendo la reacción y valorándose en campo oscuro. Aunque este gold standard es muy poco disponible, solo se presenta en lugares de referencia, y por las demás pruebas que no son tan sensibles, no son tan específicas, la prueba de ELISA con también prueba de aglutinación indirecta, el cultivo PCR. El cultivo PCR puede ser mediante la sangre en una primera fase, y ya en la fase más tardía mediante la obtención de líquido de la orina o de líquido cefalorraquídeo, y la radiografía de tórax para valorar complicaciones. Esta es una muestra de una microaglutinación vista en campo oscuro por microscopía, donde vemos la muestra de control. Lo que se busca aquí es que por lo menos el 50% de estas rayitas blancas esté aglutinada. Aquí vemos cómo aquí se aglutina un poco, acá también, acá. Aquí es como el 50-75% lo refieren, y aquí ya se considera como el 100%.
Entonces es una prueba también que es operador dependiente, por lo cual pues no tiene todavía tanto uso, aún siendo el estándar de oro. Aquí como el transcurso de la enfermedad en cuanto al tiempo se correlaciona con las fases y con los anticuerpos, con las pruebas de diagnóstico. Podemos tener en la fase aguda que podemos cultivar la leptospira de sangre, principalmente en esta fase. Ya posteriormente ya no va a haber la leptospira sanguínea, ya no va a estar en su diseminación hematógena y va a estar localizada en los órganos y en la orina, por lo que ya después se recomienda, después de la segunda semana o al inicio de la segunda semana, ya se recomienda el cultivo por aislamiento a través de la orina. En cuanto a los anticuerpos, pues lógicamente pues tienden a aumentar conforme va pasando la enfermedad, y en los estudios de laboratorio, en los cultivos, como mencioné, primero el de sangre y después valorar el de orina ya en fases más tardías, y la serología. El tratamiento de esta enfermedad, a diferencia del dengue, pues sí es específico, es mediante antibióticos, pues es una bacteria, y los principales recomendados para una enfermedad leve, la doxiciclina y la citromicina, estas dosis, y para una enfermedad severa, las cefalosporinas de tercera generación o la penicilina. En caso de que haya afección pulmonar, se ha visto que hay cierta mejoría con el uso de corticosteroides, principalmente el uso de la metilprednisolona. La fase de recuperación de estos pacientes, pues la mayoría se recupera con el soporte adecuado. Sin embargo, en pacientes que presentaban falla renal se ha visto una recuperación parcial, no total, en la mayor parte de los casos, y existe una uveitis convalescente en muchos casos después de la recuperación. Como medidas preventivas para hacer esta enfermedad, que va a ser el tratamiento, se puede decir primario, porque al evitar el contacto con la bacteria en lugares con alto riesgo, es la mejor manera de no tenerla y no requerir hospitalización y tratamiento, por lo que se recomienda las medidas de protección, de aislamiento, como guantes, los gogles, botas, reducir el contacto con aguas contaminadas, y sí está disponible la vacunación, pero solo en ciertas áreas donde hay mucha incidencia de la enfermedad, además de la vacuna de los animales domiciliarios. Y esto.